Bien, la Biblia cristocéntrica. Tenemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Antiguo Testamento, introducción al Antiguo Testamento. Nuestra primera clase se llama la Biblia cristocéntrica. Como subtítulo dice para él. ¿Puede ver la diapositiva? Hermano segundo, ¿puede ver la diapositiva? No, salí. No, no, es que tecnología no son muy pillo. Ah, ya, ok. Eh, Ya, no importa, no se preocupe, no se preocupe. Cristocéntrica, dice. ¿Qué Sí, más? la Biblia cristocéntrica. Ya, Como subtítulo, para él. Bien. En esta clase, como estamos hablando de la Biblia cristocéntrica, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Entonces, acá ya nos está refiriendo, ¿cierto? Que nuestro Dios, ¿para quién creó todo? Tanto, a ver, parece que, ya, ahí estamos de nuevo. ahí estamos. Bien. También está el hermano Daniel, buenas tardes. Bien, entonces seguimos, que creo que se fue la conexión. Bien, entonces vimos que en Colosenses 1:16 dice, todas las cosas fueron creadas para Él, ¿cierto? Todas las cosas fueron creadas para Él, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces nos da a entender ya desde Colosenses, que es un libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo, que ya todas las cosas fueron hechas para nuestro Señor Jesucristo y por Él y por Él. Entonces ya nos da a entender que toda nuestra vida empieza a ser cristocéntrica. Todo tiene un centro, todo tiene un núcleo en nuestra vida, algo de que es de importancia y que es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso tenemos que tenerlo bastante claro. Entonces cuando hablamos, vamos a ir desde el principio. Por ejemplo, la Biblia es una colección de 66 documentos, entre libros y cartas, ¿cierto? Las cartas, tanto Paulina, los libros, todo, ¿cierto? Las cartas generales, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, el libro de la ley, todo, ¿cierto? Son 66 documentos hechos uno, que fue la Biblia, y todos inspirados por Dios. Ustedes lo pueden ver en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, que nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá quiero aclarar una cosa. Vamos a empezar con la teología, que es el estudio de Dios. Ya no es una prédica, no es una enseñanza bíblica como un discipulado, no. Acá estamos viendo la Biblia desde otro punto de vista. ¿Ya? Entonces, quiero ir desde el principio en 2 de Pedro 1:21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, cuando las personas empiezan a decir, no, la Biblia fue escrita por hombres, no fue escrita, sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque había una característica. Los hombres inspirados por Dios, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra santo significa apartado, apartado de lo malo, apartado del pecado. Y si ustedes ven, cada hombre de Dios apartado no era cualquier hombre apartado, era que en realidad entregaba su vida a Cristo. En realidad entregaba su vida a Dios en santificación, en purificación. Habían características muy grandes, no cualquiera venía y escribía un libro. Entonces, ahí hay un paréntesis muy grande, hay una separación muy grande. Bien, entonces estas escrituras están divididas en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento
posee 39 libros y el Nuevo 27 libros, lo cual nosotros vamos a ver los primeros 39 libros y el próximo año, cuando pasen de curso, ahí van a ver los otros 27. La Biblia, Eh, ojo, fue escrita por hombres cuáles fueron profetas, sacerdotes, reyes, líderes de la nación de Israel, discípulos y seguidores. O sea, el Señor tomó de todas las formas, ¿cierto? De todos los, por decirlo, profesiones, oficios, de todo, para que escribiera la Biblia, no solamente de una sola línea, sino que de varias personas. Fueron algunos sacerdotes, ¿cierto? Otros fueron reyes, otros fueron líderes de la nación de Israel, otros profetas. Entonces, discípulos, seguidores, como lo decía anteriormente, unos profetas que no eran de mucho renombre, que aparecieron unas pocas veces en la Biblia. Entonces, ya estamos viendo que había muchos hombres que eran santos, o sea, apartados de lo malo, que en realidad apartaban su vida para Dios. Sin embargo, a pesar de ser 39 libros, el Antiguo Testamento, el denominador común predomina, ya que no existe ninguna recopilación de libros de distintas épocas que hablen de lo mismo. Y hasta la actualidad no se puede encontrar otro libro parecido. Entonces, estamos conscientes de que el denominador común predomina en la Biblia. ¿Quién es? Jesucristo. Desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesucristo. Y en ningún otro libro existe eso, de ninguna otra época, que se hable de una sola persona con varios libros en uno solo. Bien, todo el registro, inspirado por la Santa Escritura, nos ayuda a visualizar como estudiantes bíblicos a un desarrollo progresivo de la revelación de esta divina verdad. ¿Por qué? Porque todo este registro es inspirado por Dios en la Escritura, en la Santa Escritura, y nos ayuda, ¿cierto? Como dice en la diapositiva, a visualizar como estudiantes, ¿cierto? Un desarrollo progresivo de lo que es la palabra. Como les dije, estos estudios no son prédicas, tampoco son discipulados, es el estudio de Dios para su vida, el por qué se hicieron estas cosas, los significados, los conceptos, los tiempos. Entonces, vamos a ver todo eso. Recordar que en una totalidad de la Biblia, que son los 66 libros, en distintas épocas que están escritos, existe una sola declaración. Como lo dije en la diapositiva anterior, eh, una sola declaración en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay 66 libros, 66 documentos en toda la Biblia, que nosotros vamos a ver 39 y el próximo año ustedes van a ver 27. Entonces, de los 66 libros se habla de una sola cosa, una sola declaración, un común denominador predomina, es Jesucristo, la vida de Jesucristo, el por qué vino acá a la tierra, qué lo que hizo acá en la tierra, por qué murió por nosotros. Entonces, ustedes van a la mejor librería de la ciudad donde ustedes vivan y le preguntan al dueño de la librería o al vendedor, deme un libro, un solo libro, que tenga solamente tres autores y que hablen de lo mismo. Le van a decir que es imposible, que no existe tal libro. Pero si ustedes ven la Biblia, se dan cuenta, son 66 libros en uno. Y aparte, son muchos autores, no solamente tres. Son demasiados autores, más de 10, y hablan de lo mismo, en diferentes tiempos y que tienen una correlación, ¿cierto? Pero totalmente espectacular, totalmente divina. Eso lo hace totalmente particular la Biblia, que es un libro santo, Santa Escritura, como dice. El Antiguo Testamento tiene varias particularidades. Es conocimiento general de la formación de la creación universal. Hay muchas incógnitas, muchas veces que pueden ser reveladas por el Señor, otras cosas que en realidad tenemos que sujetarlas a nuestro entendimiento, a nuestra reflexión, meditación. También la formación de culturas, idiomas, naciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un viaje, amados hermanos, a una cultura que no es la nuestra. Imagínense, si a nosotros nos cuesta entender la cultura nuestra, pero de los tiempos de 1800, imagínense la historia, la cultura de otro país, de otra nación, miles de años atrás. Es distinto. Entonces, los invito a hacer este viaje, ¿cierto? Por el tiempo, a culturas que en realidad
no la entendemos y no tenemos esas costumbres. Por eso tenemos que abrir nuestra mente. Idiomas, había muchos idiomas. También otras naciones. Miren, el Antiguo Testamento, para que ustedes sepan, es profético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es profético del Nuevo Testamento, ya que en el Nuevo le dan cumplimiento al Antiguo. De esta forma podemos comprender la armonía de los dos pactos. Uno complementa el otro. Todos los libros proféticos también anunciaban a Jesús, aunque también los otros libros hablaban, pero el profético, ¿cierto?, profetizaba de un Mesías. Y el Nuevo Testamento le da el cumplimiento. Todo va de la mano, todo va ligado, ¿cierto? Entonces, entendemos que la Biblia es un libro totalmente perfecto y es el manual del ser humano, amados hermanos, empezando por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de un Cristo que había de venir, y el Nuevo Testamento nos habla de un Cristo que ha venido, ¿cierto? Como les decía anteriormente, es el cumplimiento, la homologación del otro. Cabe señalar que toda esta historia bíblica, ¿cierto? La Biblia, está escrito para ir a un solo destino por nombre, Jesús. Todas las líneas de la historia y la tipología de los salmos y las profecías convergen a un solo centro, Jesucristo. No hay nada más. Y un solo evento supremo, su muerte y resurrección. Ese es el centro de todo, la mayor importancia que se da en la Santa Escritura. Pero ¿por qué su muerte? ¿Por qué su resurrección? Si Él murió, ¿a qué vino? ¿Por qué lo enviaron a la tierra? Si Él resucitó, ¿para qué resucitó? Entonces, son preguntas que en realidad hay que estudiar. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. El pasaje bíblico lo pueden ver en Juan 20:31. Lo repito, estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esta palabra está escrita para que creas en Jesús, pero para que la leas y para que creas, ¿cierto? Y tú tengas vida en su nombre. Entonces, la palabra de Dios, la Santa Escritura, da vida. Cuando tú la lees creyendo, da vida y un significado particular a tu vida. Si tú sacas a Cristo de las Escrituras, la Biblia sería otro libro más de historia. ¿Entienden? El mensaje siempre es cristocéntrico. Eso es muy importante. Amados estudiantes, la palabra de Dios es claramente cristocéntrica, es decir, tiene a la persona de Cristo como centro de su mensaje. El clímax de su revelación, todos sus libros están conectados a la persona divina de Jesucristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en su Hijo, en Jesús. Es por medio de Él que alguien puede lograr la vida eterna. Él es nuestra única esperanza de acuerdo con la Biblia. Entonces, ustedes si quieren mejores promesas, bueno, vayan a Jesús. Pero primero tienen que entender el porqué de las cosas. Y ahí se tienen que remontar al principio. Ahí se tienen que remontar al principio de todo, a la creación y pasar libro por libro. Y van a tener un entendimiento más acabado de todo lo que ha querido hacer Dios para con nosotros, para nuestra vida. También hay que entender que la Biblia, para que sea efectiva, tiene que haber una correlancia. ¿Una correlancia qué quiere decir? Que una cosa se confirme con otra, ¿cierto? En distintos tiempos. Por ejemplo, vamos a ver 100 profecías cumplidas, ¿cierto? En el material que le estoy enviando, 100 profecías cumplidas desde el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes van a ver que nada fue escrito al azar. Por ejemplo, hay palabras desde el Génesis, desde los profetas, son muchos años, más de 500 años antes que naciera Jesucristo. Entonces, ¿cómo se iba a saber todo y cómo se iba a cumplir? Entonces, como ven, Dios hace todo es un plan perfecto. Todo es un plan perfecto. Por ejemplo, desde el principio se habla de Jesús. ¿En dónde? Cuando habla que sería de la simiente de una mujer y lastimaría la cabeza de la serpiente. Eso lo podemos ver en Génesis, capítulo 3, 14 y 15, cuando dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso sale en el Génesis. Y si ustedes se dan cuenta, en Gálatas 4:4, ¿qué es lo que dice?
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando dice nacido de mujer, ¿qué es lo que dice en el Génesis? A la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Disculpen, eso se lo dijo a la serpiente, a Satanás. Pero habla de la mujer, ¿cierto? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces, en Gálatas 4:4, ahí nos da correlancia que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Hebreos 2:14, imagínense, nos saltamos a otra carta, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, acá nos habla en Hebreos 2:14, para destruir. ¿Y qué es lo que decía en Génesis? Va a haber una enemistad, ¿cierto? Va a haber una confrontación, ¿cierto? Y decía, en medio del imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿A quién? A que lo va a herir, ¿cierto? En la lucha que va a tener. Está hablando de todo lo que sale en el Génesis. Y para terminar, por ejemplo, en este pasaje, 1 Juan 3:8, ¿qué es lo que dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces peca desde el principio, desde el Génesis, desde la creación, y para eso apareció el Hijo de Dios, ¿cierto? O sea, va a haber un enfrentamiento, una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, ¿cierto? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, la Biblia es un libro perfecto, pero no se equivoca. Entonces, no puede haber sido, o sea, no puede haber sido escrito por cualquier hombre que pasó por afuera. Tiene que haber sido hombre inspirado. Por eso también hay libros apócrifos, pseudoepígrafos, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, también hay de las profecías. Hay una profecía que dice que todas las naciones serán bendecidas por medio de Abraham. ¿Cierto? Eso sale en Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18. Y Jehová dijo, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Y qué es lo que dice en el Nuevo Testamento en Hechos? Capítulo 3, 25 y 26. Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo y lo envió para que os bendijese. Entonces nos da una correlancia, ¿cierto? Desde el Génesis, miles de años después, en el libro de Hechos. Todo calza, como dicen los jóvenes, todo calza. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es cristocéntrica, todo lo habla de Jesús, independiente que hayan escritos de guerra, ¿cierto? Las situaciones que vivieron los autores de cada libro, pero todo se trata de Jesucristo, todo se trata de Jesucristo. Por ejemplo, eh, en el Antiguo Testamento ya decían, ¿cierto? En el Génesis y en el libro profético de Miqueas, que sería de la tribu de Judá. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 10, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, ¿cierto? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando de Jesús. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba hablando de Jesús, Belén, Efrata, Belén, sabe pan. Pero esto tiene una correlancia en el libro de Mateo, capítulo 1, del 1 al 3, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, de Jacob, engendró a Judá, y sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Entonces, ahí vemos ya que es de la genealogía de la línea de Judá. Por ejemplo, Hebreos 7:14 dice, porque manifiesta es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces ya da eh, afirmación, Cristo es. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, eh, toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Vamos a ver unas otras profecías también que se cumplieron. Por ejemplo, en Isaías 9:6, porque un niño no es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte.
Y en Lucas 2:11 dice, ¿cierto? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, todo es una correlancia. Nacería de una virgen. Isaías 7, versículos 13 y 14. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y toda la correlancia lo podemos ver en Mateo también, ¿cierto? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35, habla del ángel Gabriel que fue enviado por Dios, ¿cierto? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, todo concuerda. Nos lleva, ¿cierto?, a que el libro, la Santa Escritura, es cristocéntrica totalmente. Nuestra vida tiene que ser cristiana, amados hermanos. También dice, nacería de la simiente de Abraham. Bueno, pues ya lo vimos, ¿cierto? Vamos a saltarnos un poquito. Eh, Sería llamado de Egipto, y lo podemos ver en el libro Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esas eran palabras de Dios. Y en Mateo 2:13 y 15 y 19:21 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José, ¿cierto? Que el Señor le dio un sueño. Entonces, como les digo, nada es escrito al azar. Todo, el Señor todo, lo dejó perfectamente para que la Santa Escritura fuera cristocéntrica. Tenemos 100 profecías más, o sea, en total son 100 profecías, ¿cierto? En la cual se las voy a enviar en las diapositivas, que las lean, estudienlas, aprecienlas, vean, ¿cierto? Eh, cómo, cómo el Señor profetizaba y se cumplía. Por eso dijimos al principio, el Antiguo Testamento es una profecía, ¿cierto? Es profético y da cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esto también la correlancia se llama Biblia, Biblia confirma Biblia. Todo lo que quieran saber ustedes de la Biblia lo tiene que confirmar la misma Biblia en otros pasajes más adelante o en los mismos pasajes o en los mismos libros, por ejemplo. Ojalá fuera otro libro. Por ejemplo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, Lucas 24:27. Y en Lucas 24:44 dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, hay una correlancia. ¿Por qué? Porque dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, declaraba la escritura de lo que él decía. Eso habla Lucas, ¿cierto? Pero ahí mismo en Lucas también hay una correlancia que dice, y les dijo, estas son las palabras que hablé estando con vosotros, que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en los libros poéticos. Nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios, nuestro Señor, es una persona en la cual, eh, en la cual quiere que entendamos el por qué Él vino, el por qué, disculpen, el por qué envió a su Hijo, el por qué, cuál es el significado, ¿cierto?, de su muerte, de la vida, el por qué Él murió por nosotros, que resucitó, ¿cierto?, su resurrección, el por qué caminó mucho tiempo después, el por qué fue enviado el Espíritu Santo. Pero todo tiene un significado, todo tiene un significado desde el principio hasta el fin. Nada es dejado al azar. Nosotros tenemos que entender muy bien eso y entendiendo eso, vamos a entender lo que el Señor quiere para con nosotros. Nosotros, cuando hablamos de tener una vida cristocéntrica, queremos decir que toda nuestra vida es basada, ay, cuando hablamos de una vida cristocéntrica, queremos decir que toda nuestra vida es basada en nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. La obra redentora de la cruz es sinónimo de amor incondicional. Nuestro Señor Jesús es el centro de nuestras vidas.
Al decir que queremos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, damos chance al pasaje bíblico muy conocido que expuso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, nosotros siempre queremos imitar, ¿cierto? A alguien en que podamos hacer lo bueno, ¿cierto? Nosotros queremos imitar a Dios, queremos imitar a Cristo. Por eso que tenemos que entender la raíz de las Escrituras. Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué mi vida debe ser cristocéntrica? ¿Por qué? Porque solo uno pagó el precio por mis pecados. Dolor, golpes, castigos, iras, precios, insultos, muertes. Solo uno nos amó incondicionalmente, ¿cierto? No preguntó nada, no cuestionó nada, solo lo hizo. ¿Cierto? Fue obediente al Padre. Entonces, desde esa perspectiva, no existe ninguna oposición alguna sobre otro Salvador. ¿Quién sufriría por cada uno de nosotros sin merecerlo? Yo creo que nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Como les dije anteriormente, cabe señalar que la Biblia es una colección de 66 documentos, ¿cierto? Dadas por Dios, y que predomina un denominador común. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús, Salvador de todos, ¿cierto? Entonces debemos entender que nuestro Señor Jesús está en todo momento con nosotros, desde, Pastor, desde el principio hasta el fin. Dígame, hermano segundo. eh, me quedó, ¿por qué mi vida debe ser cristocéntrica? ¿Qué es lo qué me dijo? ¿Por qué mi vida debe ser cristocéntrica? Ah, Porque solo uno pagó el precio por sus pecados y por los míos. ya, Nadie más dio la vida por nosotros. Entonces, ahí empezamos el por qué, entendemos el por qué alguien tuvo que venir por mí, por usted. Ahí entendemos el por qué, más o menos, empezamos a entender el por qué tuvo que venir alguien a dar la vida por nosotros. Cristo era santo en todo, apartado de lo malo, sin pecados, pero nosotros todos venimos con pecados. Entonces, yo no podría dar la vida por usted porque yo también tengo pecados. Usted no podría dar la vida por mí porque también tiene pecados. Y nuestros padres pueden dar la vida por nosotros porque también están llenos de pecados. Entonces, ¿quién podría ser? Uno, Jesucristo. Es por eso que la vida, es por eso que la Biblia es cristocéntrica. ¿Para qué? Para entender el por qué vino alguien a morir por mí. Yo una vez tuve un amigo, un compañero de trabajo, no era cristiano, y decía, pero ¿por qué toda la Biblia habla de Jesús? ¿Pero por qué todo se trata de Jesús? Le tuve que explicar eso. Y le tuve que explicar eso. Porque solo uno murió por nuestros pecados. Ni siquiera el padre de uno puede morir, o sea, puede morir por nosotros, pero tampoco nos serviría, porque él porque no va a tener solo redención, uno. porque él no va a tener redención, ¿cierto? No tendríamos redención por la muerte de él, sino que por la muerte de Jesucristo. Entonces, es tan importante, como dice la palabra, que ya desde antes de la fundación del mundo, ya se sabía que tenía que venir un Salvador para nosotros, que era Jesucristo. ¿Por Porque qué? solo uno Porque murió por nosotros. estábamos llenos de pecados. Nuestra simiente es pecaminosa, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a entender, amados hermanos, como dijo nuestro hermano segundo, ¿por qué mi vida debe ser cristocéntrica? ¿Por qué mi vida tiene que ser basada en Cristo? Porque solo uno pagó el precio por mis pecados. ¿Cómo pagó el precio por mis pecados aparte de la muerte, cierto? Pero antes de la muerte viene un proceso totalmente doloroso. Dolor, golpes, castigos, heridas, precios, insultos. Entonces, eso para muchas personas no es agradable. Y él pasó por todo eso. Imagínense, ¿cómo mi vida no va a ser cristocéntrica sabiendo que él tenía que pasar todo eso y aún así sabiendo que nos íbamos a equivocar, sabiendo que algunos no lo, muchos, no algunos, muchos, miles, no lo iban a aceptar como el Salvador y Señor en un futuro? Entonces, si nos dicen a nosotros, oye, ¿tú morirías por algún vecino que tú no conocí? No, yo, ¿a dónde? Si no va a cambiar nunca ese, ¿cierto? Pero Él mira el corazón de nosotros, lo que podemos hacer. Por eso que nos deja la Santa Escritura, el manual del ser humano. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que hubo uno que murió por nosotros. Y nosotros no teníamos ni siquiera eh, no tenía por qué morir por nosotros porque nosotros no teníamos nada para dar, o sea, totalmente lleno de pecado, o sea, es un regalo no merecido, ¿me entienden?
Entonces, Él nos dio en su muerte también para que nosotros nos dejó la Santa Escritura para que entendiéramos todo lo que estamos hablando y cuando entendiéramos, se lo explicáramos a las personas que también no lo conocen a Él. Y así se empieza a predicar el Evangelio y así se multiplica el nombre de Jesús. Todo lo que Él hizo. Por eso nosotros lo adoramos y lo exaltamos. No porque me hace un milagro, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo para que nosotros tuviéramos la redención de pecados y pudiéramos hablar con Dios. Recordemos, vamos a ver más adelante que en el Antiguo Testamento al sumo sacerdote se le llevaba, ¿cierto? Un corderito, un animalito y había un sacrificio de sangre. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, podía hablar con Dios y recién nos traspasaba la información a todos nosotros. Imagínense, o sea, había que un sacrificio de un animal. Y el animal tenía que ser perfecto, sin problemas, ¿cierto? Entonces había características. Pero resulta que Jesucristo, con su muerte, Él fue el cordero. Y como ustedes saben, cuando Él murió en la cruz, se rasgó el velo, ¿cierto?, del templo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora nosotros tenemos el acceso directo para conversar con Dios en la oración. No necesitamos un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote fue Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido, Dios hubiera tenido que levantar en estos tiempos un sumo sacerdote, nosotros llevar una oveja, ¿cierto? Y decirle al sumo sacerdote, por favor, mátelo por mis pecados. Pero ahora no. La muerte de Jesucristo nos da la gracia, el regalo no merecido de nuestra oración hablar con Dios. O sea, es un privilegio. ¿Entienden? O sea, imagínense, todos los que trabajamos, es tan difícil hablar con el jefe de la empresa, con el dueño de la empresa. Imagínense, nosotros podemos hablar con Dios en nuestra oración. Privilegio. Dios, el creador del mundo, el dueño del oro y la plata, el dueño del cielo y la tierra, el creador de todo, del infinito del universo. Entonces muchas veces no dimensionamos eso. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender en este año en el Antiguo Testamento. Yo les quería dar esta clase de introducción de la Biblia cristocéntrica. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.